Viajemos al comienzo de esta historia, pero antes te agradecería enormemente si te suscribes, das un like y dejas tu comentario. Mi vida transcurre entre las paredes de un instituto de medicina forense, perteneciente a una renombrada universidad. Nuestra misión es desvelar los secretos que la muerte se lleva consigo. Aunque pueda parecer un oficio lúgubre, pues implica desentrañar los misterios de los difuntos, los años me han inmunizado ante el horror. Todo se desencadenó un lunes sombrío. Como era costumbre, un sepulturero nos visitó, entregándonos un cuerpo oculto en una mortaja, reposando en un ataúd. Con voz temblorosa, nos advirtió que procediéramos con precaución, ya que el estado de descomposición era alarmante. Pero, ¿acaso no es ese mi día a día? Si los restos en descomposición me inquietaran, habría elegido otro destino. Con un aire pesado y un palpable sentimiento de inquietud, trasladamos el ataúd a la sala de autopsias, nuestro oscuro santuario. Nos preparamos para el ritual, desvelando el cuerpo que yacía en su interior. Su aspecto era aterrador, reminiscente de las antiguas momias de tiempos olvidados. Sin cabello, sin ojos y desprovisto de nariz, el cadáver mostraba una delgadez espectral, con una piel que recordaba al cuero curtido y oscuro, dejando entrever casi cada uno de sus huesos. Lo que verdaderamente nos heló la sangre fue el hedor que emanaba. A pesar de mis años en este oficio, enfrentándome a los aromas más desagradables de la muerte, este olor era insoportablemente único, una mezcla nauseabunda que hizo que, por primera vez, sintiera el impulso de vomitar. Y no fui el único. Algunos de mis colegas sucumbieron a la repulsión, y aunque nuestro superior nos instó a mantener la compostura, pude percibir que él mismo luchaba contra el asco. Antes de iniciar el procedimiento, documentamos meticulosamente el estado del cadáver. A pesar de su apariencia, no había señales evidentes de trauma. Sin embargo, algo en su rostro descompuesto me inquietó, una mueca que se asemejaba a una sonrisa macabra. ¿Había estado ahí cuando descubrimos el cuerpo? Mis pensamientos fueron interrumpidos por el grito de mi jefe, instándome a centrarme en la tarea. Al abrir el cuerpo, el olor se intensificó, convirtiéndose en una tortura para los sentidos. Era una fragancia más penetrante y dulzona que cualquier otro cadáver que hubiera examinado. Un aroma que picaba en la nariz, quemaba los ojos y, con el tiempo, incluso parecía impregnar el paladar con su sabor repugnante. El malestar se apoderó de todos nosotros, desde el jefe hasta el último de mis colegas. La atmósfera se volvió tan insoportable que nos vimos obligados a hacer una pausa, intentando recuperar el aliento y la compostura. Al abrir el pecho del cadáver, el hedor se expandió como una neblina tóxica, envolviendo la sala en su manto fétido. Esperábamos encontrar órganos en avanzado estado de putrefacción, pero lo que hallamos fue aún más perturbador. Un vacío absoluto. El cadáver estaba hueco, desprovisto de cualquier rastro de órgano. Solo una estructura ósea se mantenía intacta en ese cascarón. La incredulidad se reflejó en los ojos de mi jefe, quien, tras un rato de desconcierto, decidió extraer uno de los huesos para someterlo a pruebas. Era lo mínimo que podíamos hacer dadas las circunstancias. Recuerdo que mi jefe contactó al sepulturero que nos había entregado tan insólito cuerpo. Pero incluso él estaba en la oscuridad respecto a su origen. El cadáver había sido descubierto en un apartamento deshabitado, tras las quejas de vecinos alertados por el insoportable olor. Con un suspiro de resignación, mi jefe sugirió que depositáramos el cuerpo en el refrigerador del instituto. Aunque ya era tarde para detener su descomposición, al menos podríamos contener ese aroma nauseabundo. Así lo hicimos y retomamos nuestras labores. Los días que siguieron transcurrieron con normalidad, y el misterio del cadáver hueco quedó relegado a un rincón de nuestras mentes. Sin embargo, todo cambió cuando, días después, recibimos los resultados del análisis. El veredicto fue desconcertante. El hueso carecía por completo de médula. Ante tal hallazgo, la incredulidad se apoderó de nosotros. Mi jefe, con una mezcla de curiosidad y escepticismo, decidió examinar otro hueso. Tras horas de análisis, regresó con la cara blanca y nos reveló que, efectivamente, cada hueso que había inspeccionado estaba desprovisto de médula,
Nunca nos habíamos enfrentado a un enigma semejante. Entre susurros y teorías descabelladas, intentamos encontrar una explicación lógica a tal fenómeno. Sin embargo, la paciencia de mi jefe se agotó y, con un grito, nos ordenó retomar nuestras labores. Días más tarde, el sepulturero regresó para recoger el misterioso cadáver. Mientras lo preparábamos para su partida, no pude evitar lanzar una última mirada a ese cuerpo tan peculiar. A pesar de su vacío interior, lo que realmente me perturbaba era esa sonrisa macabra que lucía. Sus cuencas vacías parecían observarme, como si esas sombras tuvieran vida propia. «Estás dejando volar demasiado tu imaginación», me reprendí internamente mientras terminaba de envolverlo. El sepulturero se llevó el cuerpo, y con él, esperaba, el misterio. Al amanecer del día siguiente, me desperté con una sequedad abrasadora en la boca y la garganta. Era tal el ardor que tragar se convirtió en una tortura. A pesar de beber grandes cantidades de agua, el malestar persistía. Atribuí mi condición a un posible resfriado, pero curiosamente no presentaba ningún otro síntoma. Horas transcurrieron y la sequedad en mi boca y garganta persistía, como un desierto que se negaba a recibir lluvia. Comuniqué a mis colegas mi malestar y decidí buscar ayuda médica. Sin embargo, el doctor, tras examinarme, no halló razón alguna para mi padecimiento. Me recetó analgésicos y me instó a mantenerme hidratado. Aunque el alivio fue temporal, la sensación de sequedad se aferraba a mí, como una maldición que no quería soltarme. Con el paso de los días, me adapté a esa nueva realidad. Aunque en el fondo sabía que no podía continuar así, decidí buscar una segunda opinión. Pero, en la víspera de mi cita, noté que la sequedad se había extendido a mi piel y mis ojos comenzaban a teñirse de un tono amarillento. El miedo se apoderó de mí, esperando que este nuevo médico pudiera ofrecerme respuestas. Sin embargo, tras una serie de preguntas y exámenes, me encontré nuevamente en un callejón sin salida. Al regresar a casa, una picazón intensa comenzó a invadirme. Al principio, era una molestia leve, pero con el tiempo se intensificó hasta el punto de hacerme arañar mi piel con desesperación. Afortunadamente, tenía una crema que aplacó momentáneamente el ardor, aunque tuve que usar casi todo el contenido para sentir alivio. Mi mente se convirtió en un torbellino de pensamientos oscuros y preguntas sin respuesta. ¿Qué mal desconocido me aquejaba? Decidí aislarme, evitando el trabajo y cualquier contacto, pues mi condición empeoraba a pasos agigantados. La picazón se volvía insoportable. Mis ojos, antes amarillos, ahora mostraban un marrón profundo y se resecaban con rapidez. El dolor en mi boca y garganta se intensificó, al punto de arrancarme lágrimas de desesperación. El consuelo de las lágrimas me fue negado. A pesar de mi desesperación, mis ojos permanecieron secos, incapaces de derramar una sola gota. Y no solo eso. A pesar del calor sofocante del verano, mi piel no exudaba ni una gota de sudor. Y, aún más desconcertante, a pesar de beber ingentes cantidades de agua, no sentí la necesidad de acudir al baño en días. Una sensación de terror crecía en mí, pero lo peor estaba por llegar. Las puntas de mis dedos comenzaron a teñirse de un marrón sanguinolento. Poco a poco, distintas partes de mi cuerpo mutaron de color, desprendiendo un aroma dulzón y putrefacto. Un aroma que, para mí asombró, me resultaba familiar. Corrí al espejo, y la visión que me devolvió fue la de un cuerpo en las primeras etapas de descomposición. Negué la realidad ante mis ojos, pero mi estómago no pudo contener más el horror y expulsé un vómito espeso, oscuro y verdoso, salpicado de trozos carnosos. Mis propios órganos. El pánico se apoderó de mí. Pensé en llamar a una ambulancia, en buscar ayuda médica, pero ¿cómo podrían ayudarme? Estaba descomponiéndome. Un proceso natural en los muertos, pero yo aún respiraba, aún sentía. Estaba vivo, pero mi cuerpo se desmoronaba. El hedor se intensificaba con cada amanecer. Los vecinos, alertados por el olor, comenzaron a llamar a mi puerta. Sabía que pronto entrarían y se encontrarían con un espectáculo dantesco. Un cuerpo en descomposición, pero aún con vida. Mis órganos debían ser ya una masa informe. Mi visión se nublaba, mis piernas se negaban a sostenerme
y bajo la piel flácida podía ver mis venas, ahora de un tono verdoso. Cada hueso de mi cuerpo gritaba en agonía. Estoy atrapado en un limbo entre la vida y la muerte. Esta pesadilla me consume y con mis últimas fuerzas busco ayuda. El miedo me domina. Por favor, que termine este tormento. No quiero enfrentar el final.